Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico y en nuestra continuación de lectura de los capítulos del Antiguo Testamento, en esta saga del libro de Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, el Pentateuco, el quinto libro, el final de los 5 libros escritos por Moisés. El día de hoy nos toca leer el capítulo 21, es un capítulo pequeño. Recordamos que el libro de Deuteronomio es el mensaje final de Moisés al pueblo de Israel. Están a las fronteras de lo que ha sido la promesa de herencia, la tierra prometida, y han viajado por 40 años desde que fueron liberados de Egipto de la manera más milagrosas, y una permanencia cruel, no es la palabra, pero dura y muy estricta durante 40 años por consecuencia de sus propios actos, hasta que estuvieron listos, maduros, preparados, afinados para recibir la tierra prometida. Ahora están ahí. Moisés ha recibido la sanción de que él tampoco va a entrar a la tierra prometida, sino su sucesor, Josué. Él va a ser el que va a liderar la entrada del pueblo de Israel. Ahora, la entrada a esta tierra prometida es una tierra prometida llena de pueblos y reinos y regiones y gente que el Señor ha determinado castigar por mano de Israel debido a sus idolatrías y a sus abominaciones, como él mismo lo llama en muchos pasajes. Entonces, Israel va a ser usado como martillo de Jehová para limpiar toda esta zona y quedarse con esa zona. ¿Okay? Israel como pueblo, las 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob, que es hijo de Isaac, Isaac el cual es hijo de Abraham, Abraham el cual ha recibido la promesa de que toda su descendencia, tan extensa como las arenas del mar, van a recibir toda esta tierra de los viajes de Abraham como herencia de sus generaciones. Estamos aquí a las puertas. Y Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa otra vez repetición del mensaje. Durante 40 años han aprendido tantas cosas, tantas reglas, tantos estatutos, tantas normas de vida, convivencia, leyes, finanzas y rituales de adoración. Todas las reglas que han aprendido durante 40 años. Ahora Moisés las está refrescando. Es su mensaje final, es lo último. Y lo interesante de este libro, en todos estos capítulos como mensaje final de Moisés, es que él da, no es solo una repetición de todo lo que hemos leído en Éxodo, Números, Levítico, sino él da su propia explicación espiritual de las leyes, porque hemos leído tantas leyes, que a veces perdemos el para qué esta ley, el propósito de, o la simbología detrás de la figura de esta ley. Entonces, en este mensaje es muy carnoso en cuanto al significado de muchas leyes que hemos leído. Significado que le da más valor intrínseco, más aplicación espiritual. ¿Ok? Entonces, en este capítulo 21 vamos a continuar leyendo. El capítulo anterior, el capítulo 20, habíamos leído que se revelan las leyes para la selección de soldados y para hacer la guerra. Los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, todos los pueblos que habitaban esa zona que se les va a entregar a Israel, serán destruidos completamente. ¿Okay? Y hay dictámenes sumamente blanco-negro, sin ningún adorno o suavizante en medio, y suena cruel. No puedo negar que hay versos que suenen muy crueles. ¿Okay? Sin embargo, habíamos entendido ya en muchas conversaciones anteriores, en muchos capítulos anteriores, cómo este pueblo de mentalidad esclava, 430 años, más de 11 generaciones como esclavos de Egipto. ¿Cómo es la mentalidad de un grupo humano de esclavos por 400 años? ¿Dónde estaba tu país hace 400 años? ¿Te das cuenta cuánto ha evolucionado? ¿Qué ha pasado en los últimos 400 años? Somos un producto de lo que hemos venido viviendo como nación, como grupo humano, como cultura, sociedad, y
Y si hemos sido esclavos, oprimidos, asesinados, cargas forzadas, no derechos de comida, de vestido, de propiedad, de expresión, de no trabajar, de enfermedad, de nada, ¿qué clase de mentalidad tiene esa cultura? De pronto ya, vengo y los rescato y los salvo. ¿Y ahora qué puedes hacer por ti mismo? No tienes nada. No sabes nada. Debería ser al revés, ¿no? No tienes nada, no sabes nada. Tengo que fabricarte, moldearte casi de cero. Y fue muy complicado. El Dios Jehová mismo renunció más de un par de veces a esta intención, a este propósito de rescatar a este pueblo. Renunció. Dijo Moisés, espérate, voy a ir a barrerlos a todos, destruirlos a todos, desarraigarlos completamente. Y Moisés rogó y rogó y rogó, y bueno, el mismo Jehová le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo no sirve. De ti haré otra gran nación, aún más grande que esta, y volveremos a hacerlo. Y en eso no se rompía la promesa de Jehová hecha a Abraham, porque Moisés también era un descendiente de Abraham. Y por más que todititos desaparezcan en la iniquidad o en el pecado o en las consecuencias de sus torpes actos, de uno puede volver a surgir una gran nación con el tiempo y sigue siendo el cumplimiento de la promesa. Pero no fueron desarraigados, no fueron destruidos. Y aquí están, tomó 40 años entrenarlos, educarlos, formarlos, madurarlos, hasta que ya están funcionando como herramienta eficaz en las manos de Dios. Entonces les enseña cómo van a enfrentar a los otros pueblos, cómo los van a atacar, cuáles maneras de matar a unos o matar a no otros, pueblos muy lejanos o pueblos muy cercanos, para que no hayan influencias culturales más adelante y no sea que ustedes aprendan las abominaciones de ellos, así que erradíquenlos completamente, y cosas de aparente crueldad bastante grande. Y aquí está. Habla cosas muy hermosas, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo. Las palabras de los oficiales que sugieren que hagan, si hay alguno de ustedes que tiene nueva propiedad, que tiene nueva cosecha, que tiene nueva esposa y pueda que mueran en la guerra, por favor regresen a sus casas, ustedes no peleen. Vayan y disfruten su casa, disfruten su cosecha, disfruten su esposa, no sea que mueran en guerra y otro disfrute de ellos antes que ustedes. Y cosas similares decía el 20. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses y así pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí está diciendo, estos pueblos que están viviendo en tu tierra prometida van a ser destruidos completamente. Destruirás completamente. En fin, yo no estoy juzgando. Mi propósito de la lectura es la extracción, de la lectura de las Escrituras, es la extracción de la sabiduría encontrada según mi capacidad de encontrarla. No soy teólogo, no soy científico, no soy historiador, soy un fanático, no fanático tampoco, soy un fan, ¿ok? Un entusiasta, no fanático. Soy un entusiasta de la lectura de las Escrituras. Sin Dios en la cabeza, la Biblia es uno de los libros más interesantes que existen por la permanencia a través de los siglos y milenios, por la información sociocultural, histórica, antropológica que nos permite observar. Solamente como observador es un libro fascinante. Como creyente en Dios, entonces es una forma de conocer al Dios mismo que actúa sobre sus hijos. Y como cristiano es una exposición magistral y maravillosa respecto al significado de la gran expiación del hombre, del ser humano. ¿Okay? Entonces, ¿en qué contexto lo agarramos? Depende de cómo lo vamos aplicando. Pero el propósito como entusiasta, absorbedor de la sabiduría que mi intelecto o experiencia pueda ser capaz de extraer, es lo que me motiva a leer estas cosas. Cuando veo que algo es muy cruel, choca con mi patrón cultural actual y no me permite entender el patrón cultural del pasado y juzgo como malo y ellos juzgarían como malo lo mío, en fin, no estoy juzgando. No es el propósito de estas lecturas.
juzgar religiones, juzgar aplicaciones, juzgar interpretaciones. No. Soy una persona, dentro de los 8.000 millones de personas que somos en este planeta, una persona que piensa y opina y siente y planea y busca extraer cosas buenas para sí mismo. Eso es todo. No soy autoridad, pero pienso y argumento y pregunto y recontrapregunto e investigo hasta que me siento satisfecho con lo aprendido. Entonces, vamos a leer, ya hablé bastante para hacer introducción, vamos a leer el capítulo 21. Versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas, ¿es hallado algún muerto? Si recordamos, hay un montón de reglas de cómo lidiar con el cuerpo de los muertos. Si te acercas, no te acercas, si lo tocas, cómo te contaminas, si es que cómo te limpias, y cuánto tiempo tiene que pasar, y para la noche, y para 7 días, etc. Un montón de rituales respecto a cómo manejar a los muertos. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas es hallado algún muerto tendido en el campo y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Es una investigación, ¿no es cierto? Y acontecerá que los ancianos de aquella ciudad, de la ciudad más cercana al muerto, tomarán de la vacada de una becerra, o sea, de entre las vacas, una becerra, que no haya trabajado y que no haya llevado yugo, virgen de trabajo. Y los ancianos de aquella ciudad llevarán la becerra a un valle escabroso, precipicios y rocas y peñascos, que nunca haya sido arado ni sembrado. Es un lugar virgen de agreste. Y desnucarán a la becerra allí en el valle. Qué extraña especificidad de actos relacionados con encontrar a un muerto en el campo, que nadie sabe cómo murió. Desnucarán a la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, los autorizados oficiantes de las ordenanzas del templo, porque a ellos los escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se determinará todo pleito y toda ofensa. Ellos tienen la última palabra. Y todos los ancianos de las ciudades más cercanas al muerto lavarán sus manos sobre la becerra que fue desnucada en el valle, sobre la becerra. Lavarán sus manos sobre la becerra que está desnucada. ¿Qué significa desnucada? No es cortada su cabeza, es rota su columna. Yo estuve alguna vez en el proceso de preparación del animal, desde que entra vivo hasta que sale ya en pedazos trozados para la venta. Y el primer acto de la matanza era con alguna herramienta, hay diferentes, alguna herramienta sobre la nuca justamente, y punzante y con un gran golpe, y lo desnucaban. ¡Tac! El animal seguía vivo, pero ya no tenía control sobre su cuerpo. Se desplomaba y no tenía más control. Miraba todo lo que ocurría mientras lo estaban destripando y deshuesando y despielando, como se diga, desollando. No estoy acá juzgando la crueldad o la metodología, pero creo que eso es lo que entiendo por desnucamiento, ¿okay? Desnucado. Es la desconexión de la cabeza con el cuerpo en cuanto a golpe forzado, ¿no? Y está allí. Y sobre esa vaca becerra se lavan las manos todos los ancianos de la ciudad. Los ancianos no son las personas de edad. Los ancianos son los que tienen un llamamiento de cierta autoridad sobre grupos mayores o menores. En el aspecto eclesiástico, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la administración de las reglas, enseñanzas, reuniones, oficiamientos de las ceremonias, etc. ¿Okay? Eran los ancianos. Se lavan las manos y declararán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Como que se están lavando las manos del asunto. Recordamos la gran historia ya socioculturalmente como frase común: te lavaste las manos como Pilatos, ¿te acuerdas?
Pilatos también se vio en esa situación en la que tiene que condenar a alguien, pero se siente como que no debe condenarlo. Entonces, ¿ustedes quieren que lo condene? Bueno, entonces yo me lavo las manos de ustedes. ¿Ok? Me lavo la mano. Es un símbolo. Es un símbolo. ¿Ok? Entonces, obviamente declararán con honestidad, porque si entre ellos está el verdadero asesino, estaría faltando, ¿no es cierto? Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová. Esto se vuelve un ruego a Jehová. Hay un asesinato. Nadie sabe quién fue. No hemos sido nosotros. Por favor, Señor, perdona a nuestro pueblo. Alguien ha sido. Pero no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y esa sangre les será perdonada. Es extraña la figura logística que esto pinta, porque Jehová sabe quién lo mató. Alguien del pueblo de Israel o no, ya sabe. ¿Cuál es la necesidad de, por favor, líbranos del castigo de tu ira por este asesinato que nosotros no hemos cometido? ¿Acaso Dios me va a castigar a mí por un acto que no hice? Aunque hay versos que dicen, y los hijos serán castigados por los pecados de sus padres. Aunque es castigo o consecuencia. Esto es semántica. Y entendiendo el carácter de Dios como la base, es justo, es misericordioso, es todopoderoso, es omnisciente, es justo, es misericordioso. ¿Qué sentido tiene de que sea un dictador inflexible, totalmente apático a los sentimientos y merecimientos y hambriento y sediento de poder? De que hay algo que no me gusta, ¡pah! Mato, muere, inocente, pero no me importa. Ese no es el Dios que venimos a conocer en las Escrituras. Entonces, aunque la semántica de lo escrito parezca pintar en ocasiones a un Dios inflexible, no pensante, sin sentimientos, no lo veo. Lo que yo termino viendo es la utilidad de la persona en pedir perdón. Si yo voy y ¿qué ejemplo puedo dar? Hay una situación desagradable, hay alguien fastidiado por eso, y yo voy y pido perdón por eso. Yo no lo hice, yo no causé esta situación desagradable, pero te pido perdón. Tú me vas a decir, no necesitas pedirme perdón, porque tú no lo has hecho. Pero ¿me hizo mal pedir perdón? ¿Me hizo bien pedir perdón? Mal no me ha hecho, bien me haría en el contexto de que ¿qué nivel de humildad puedo desarrollar? Que puedo ir y buscar las paces, aunque no me corresponda el peso del agravio realizado. Pero buscar las paces, qué dulzura y suavidad de interior, de corazón, de alma, espíritu, lo que quieras llamar. Qué dulzura de persona que logra ver las cosas de esta manera. El acto de pedir perdón, el acto de buscar a Dios, el acto de rogar por algo. No es el Dios que necesita que le pida perdón, no es el Dios que necesita que le ruegue hasta que me conceda su no merecida gracia. Soy yo el que me beneficio pidiendo, soy yo el que me beneficio disculpándome, soy yo el que me beneficio rogando. Cuando entendí esto por primera vez hace muchos años en una conversación con uno de mis hermanos, de hecho, el entender que resulta que los mandamientos, las reglas, los estatutos, la estricticidad de lo propuesto si queremos seguir a Dios, resulta que esos estrictos reglas son para mi beneficio. A Dios no le hace nada que yo obedezca estas reglas.
o que no la obedezca. ¿A él le hace algo? No le hace nada. Es como yo y mis hijos. Yo ya tengo mi vida formada, ya tengo mis finanzas formadas, ya tengo mi profesión, mis labores, mis actividades formadas. Y mi hijo se porta mal, no come la comida, rompe un jarrón, le habla mal a sus hermanos, no ordena su cuarto, no viene en la noche a la hora acordada. ¿Me afecta en algo mi estatus de padre? Mi estatus de empresario, de jefe de familia, de dueño, de lo que sea dueño? ¿Me afecta en algo sus acciones? Pero yo he puesto reglas en la casa. Y como tales, él falla, él tiene que ser castigado. Si él no falla, él es bendecido con las consecuencias positivas de su acto positivo. Pero a mí no me hace nada. Resulta que el hecho que obedezca las reglas lo hace mejor hijo, lo hace más ordenado, lo hace más sabio, más profesional, más capaz, más empático, más inteligente, más todas las consecuencias. Las reglas eran para él, para su beneficio. Las reglas no eran para mí, que me hagan más glorioso, grande y poderoso sobre ustedes, poca cosa. No es así. Las reglas, los mandamientos son una evidencia del amor del que puso las reglas. Porque las reglas son para mi beneficio. Yo cumplo las reglas, yo me beneficio. Una cosa antiintuitiva, pero muy cierta. Entonces, cuando logramos ver el orden de los beneficios de esa manera, de pronto Dios deja de ser este ser que da miedo. Deja de serlo. Y no culpes a la sangre inocente a tu pueblo Israel. Es el ruego final que están haciendo que deben hacer estos ancianos sobre la becerra desnucada, lavándose las manos para limpiarse de la posible consecuencia espiritual del asesinato de alguien que nadie sabe quién fue. Y esa sangre les será perdonada. Ok. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hagas lo que es recto a los ojos de Dios. Qué interesante. Al margen del ritual. Al margen del ritual. El ritual no te salva. Son tus actos rectos lo que te limpia ante los ojos de Jehová. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hagas lo que es recto a los ojos de Jehová. No solamente por desnucar a la vaca, lavarte las manos, decir estas palabras, ya está. Sí, es un acto que te digo que debes obedecer para esta época. Pero lo que realmente limpia tu corazón de culpa, de polvo y paja, es tus actos rectos continuamente ante los ojos de Jehová. Ok. 10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregue en tus manos, y tomes de ellos cautivos. Ahí la promesa de que esta tierra va a ser tuya. Tú empieza, no temas, y yo voy a luchar tus luchas. Entonces, cuando empieces a ganar, y Dios te los entregue como cautivos, y tomes de ellos cautivos, y veas entre los cautivos alguna mujer hermosa, ojo acá, y la desees y la quieras tomar para ti por esposa, la llevarás a tu casa, y ella se rapará la cabeza, y se cortará las uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, de esclava porque acaba de ser cautiva por la guerra, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre durante un mes. Y después podrás llegarte a ella, o sea, poseerla, y tú serás su marido, y ella será tu esposa. Extraño, ¿no? Estas cosas son realmente chocantes para nuestra cultura actual. Nuestra cultura actual está basada en un respeto extremo, lo cual está bien, no estoy diciendo que no,
un respeto extremo hacia los derechos, bienestares y deseos de la otra persona, lo cual limita nuestros deseos o derechos hasta el punto en el que empieza el derecho de la otra persona. Entonces, lo cual está bien. Es nuestro código actual. Mejor, peor, simplemente es el que es. Ahora, en esa época, el código era diferente. Y por ser diferente, no puedo atreverme, no tengo la grandeza de ninguna forma de decir estaban mal o estaban bien, en aras de mi juicio actual. No puedo juzgar el pasado con las reglas de este futuro, de un tiempo diferente. No puedo juzgar un tiempo con las reglas de otro tiempo. ¿Ok? Entonces, esto de el vestido, será tu esposa, tú la deseas, tú la tomas. ¿Cuándo le preguntaste? ¿Tenías que coquetearla, seducirla, enamorarla, convencerla? No, es tu esclava. Ahora decides que es tu esposa, ahora le tiene que raparse la cabeza, y un mes de llanto ni siquiera eran las reglas de ella, porque ella era de otra cultura, de otro dios, de otra idolatría, de otro pueblo, y la he tomado presa, ahora la deseo, y ahora vas a vivir mis reglas. Suena más a mascota que esposa, pero es mi juicio 2025, 2024, comparado con 1500 años antes de Cristo. 2000 más 1500, hace 3500 años. Pretender entender es una soberbia, supongo. ¿Ok? Y pretender juzgar es un error, absolutamente. Pero aquí están las reglas. ¿Ok? Y entonces podrás llegarte a ella. Llegarte a ella es el acto copulador sexual de marido y mujer. Y tú serás su marido y ella será tu esposa. Y esto no es solamente un título, es una aceptación de responsabilidades, asumiendo la completa sumisión de esta mujer a las reglas judeo-hebreas israelitas de ese momento. Y el 14 no es mejor. Y sucederá que si no te agrada, la dejarás en libertad, y no la venderás por dinero, ni la maltratarás por cuanto la humillaste. O sea que si cambias de opinión, si no te agrada, pero no la vendes, no será esclava, no la maltrates, hay ciertas responsabilidades en ser el marido. ¿Ok? Si un hombre tiene dos esposas, una amada y la otra menospreciada, y si tanto la amada como la menospreciada le han dado hijos, y si el hijo primogénito es de la menospreciada, está viendo la escena, cómo se está pintando, ¿no? Acontecerá que el día en que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la menospreciada, que es el primogénito. Mas al hijo de la menospreciada reconocerá como primogénito para darle una doble porción de todo lo que tenga, porque él es el principio de su vigor y el derecho de la primogenitura es suyo. Acá no me importa analizar la casuística sociocultural de las personas. Tenían dos esposas, se podía tener múltiples esposas, podías despreciar a una y amar a otra. No me preocupa tanto esto. Honestamente no siento que saber el cómo, el por qué, el bien o el mal de estos análisis me haga algún provecho para mí. Sin embargo, veo acá una postura muy, muy fuerte sobre el valor de la primogenitura, la importancia de la primogenitura, porque él es el principio de su vigor. El principio de su vigor. Quiere decir que el primer acto sexual de su experiencia como hombre produjo este hijo. Y este hijo es el primero. No importa con quién, entre comillas, la querías, pero ahora ya no la quieres, la desprecias, ahora amas a otra, le tienes dos esposas. No importa eso. Pero el valor de la virginidad, el principio de tu vigor, el valor de la virginidad antes de
o después del matrimonio. El propósito de la virginidad para producir hijos, el propósito del poder sexual para producir hijos y no para jugar libremente con este nuevo juguete de placer que tengo entre las piernas. No, esa es la forma en la que se piensa hoy en día y la justificamos de mil maneras en cuanto a los derechos y los deberes y las ideologías. Pero aquí está hablando de un valor intrínseco que no está explicando, pero se está basando en eso. El valor de la primogenitura, el valor de la herencia, el valor del principio de tu vigor. Sin juzgar las maneras de aquella época, ¿no es cierto? Este es un caso interesante. No lo voy a marcar. Bueno, sí lo voy a marcar, pero de maneras ligeritas, así. Si alguno tiene un hijo contumaz, ¿qué significa contumaz? Y rebelde. Rebelde supongo que significa contumaz, ¿no es cierto? Que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre. Y que habiéndolo castigado no les obedece. Mira, ve, en esa época también habían hijos rebeldes. Lo digo con sarcasmo, obviamente. ¿Qué significa contumaz? ¿Qué significa contumaz? Es un adjetivo que se utiliza en español para describir a alguien que es obstinado, terco, rebelde, especialmente en el sentido de desobedecer y resistir a la autoridad, leyes o mandatos. En términos legales, contumaz puede referirse a una persona que desobedece repetidamente las órdenes judiciales o se niega a comparecer ante un tribunal. El acusado, ejemplo. Muy bien. Entonces, ese es un hijo contumaz. Un rebelde sin causa. Alguien que no puedes enderezarlo, que no te hace caso y no lo ves a pesar de ser castigado, etc. Entonces, lo tomarán su padre y su madre y lo llevarán ante los líderes, ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva. ¿La puerta de los ancianos o la puerta del hijo? Supongo que de los ancianos. O de la ciudad. Pero si son ancianos son varias puertas, pues. Bueno, tal vez tienen un lugar, ¿no es cierto? A la corte, al municipio, no sé. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde. No obedece nuestra voz. Es glotón y borracho. Qué interesante. Agregado acá, ¿no es cierto? Qué interesante agregado. No solamente rebelde por desobediente, sino además hay ciertos actos no bien vistos. Glotón y borracho. Beber demasiado, comer demasiado. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Quiénes son los que entregan al hijo? Los padres. ¿Qué posibilidades hay de que un padre entregue a su hijo? De que una madre entregue a su hijo. De que un padre entregue a su hija. De que una madre entregue a su hija. Contumaz, ebria, borracha, desobediente, rebelde. Sí, es un problema. Pero entregarlo sabiendo que el castigo es apedreamiento y muerte. Quiero matar a mi hijo para que se quite el mal de en medio de ti y todo Israel oiga y tema. No voy a juzgar, ¿ok? No voy a juzgar. Esto es lo que está diciendo acá. Si alguien ha cometido pecado digno de muerte, por lo que se le ha dado muerte, y le has colgado de un árbol, no dejarás su cuerpo durante la noche en el árbol, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira esto. Esto es un poco contradictorio. La pena de muerte era muy, muy activa, ¿ok? Hay muchísimas cosas que dicen, entonces muere, en estas reglas antiguas. Sin embargo,
Acá dice, no dejarás el cuerpo del muerto, castigado con pena de muerte, colgado. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado. Eso, perdóname, he leído múltiples veces las Escrituras, pero siento que es la primera vez que lo leo. Maldición de Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldición de Dios es el colgado. No hemos visto incontables capítulos de la historia donde la mismísima iglesia regente en el tiempo del oscurantismo, entre el año 350 y 1700, 800, colgando a sus herejes, a sus juzgados, y no estoy acá ni siquiera entrando en el hecho, en el análisis de fue bueno el juicio o no, eran inocentes o no, no, el acto de colgarlos para que el pueblo tema y sufran y obedezcan. Era la iglesia quien los colgaba también, era la Inquisición, era la fuerza dominante regente, las torturas y los juicios, en fin, todo lo que podríamos juzgar, y no es ese mi propósito temático aquí, pero sí los colgaban, y los colgaban, y los colgaban, y los colgaban. Mientras en las mismísimas Escrituras está diciendo, maldición de Dios es el colgado. Lo entierras el mismo día, no lo dejes colgado. Nunca había visto esta incongruencia, pero aquí está. Tal vez mis datos históricos no son correctos. Acepto la posibilidad de que no sé de lo que estoy hablando, pero hablo de lo que creo que sé. Y si alguien quiere demostrarme lo diferente o el error de mi lógica, yo feliz, disfruto mucho aprendiendo. No soy convencido por opiniones. Yo tengo mi opinión y mi opinión es tan válida como la tuya, y entre opiniones nada surge, nada gana, pero con sustento, sí, me gusta mucho aprender. Y aquí termina el capítulo 21 de Deuteronomio. ¿Okay? Un capítulo no muy agradable. La manera de absolver de la culpa con respecto a los asesinatos cuyo autor se desconozca. Debe haber equidad en el trato para con las esposas e hijos. Las responsabilidades como esposo. Los hijos contumaces y rebeldes han de morir, entregados por sus padres. Cosa rara, ¿no es cierto? Cosa muy rara. Y lo dejo aquí. Estoy seguro que tiene para mucho más análisis esto. Pero lo dejo aquí y nos veremos en el próximo capítulo.